Hola. Es fascinante de verdad ver cómo alguien puede intentar moverse en la bolsa con una mezcla tan particular, ¿no? Por un lado, un pesimismo tremendo sobre la economía, pero al mismo tiempo un análisis técnico pegado al gráfico minuto a minuto. Totalmente. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos a fondo con una fuente específica, un canal de YouTube, Jesús Navarrete. Y cómo estaba viendo el Dow Jones 30, el DJ 30, allá por mediados de agosto de 2025. Perfecto. Es un análisis diario, muy suyo, sacado directo de sus grabaciones de esos días. Bien. Y la idea es entender cómo manejaba esa tensión constante, ¿verdad? Esa visión macro súper negativa, chocando con las herramientas técnicas del día a día. Exacto. Cómo convivían esas dos cosas en su cabeza, en su análisis. Empecemos por la parte macro, esa visión tan pesimista que mencionas. Sí, mira, la fuente mostraba una desconfianza enorme, pero enorme en los datos oficiales. PIB, empleo, lo que fuera. Ajá. Hacían comparaciones constantes con la crisis de 2008 y recalcaban mucho el tema del costo de vida, la deuda de Estados Unidos, que decían que andaba por los 37 billones de dólares. Un panorama muy negro. ¿Y en qué se basaban para decir eso? ¿Tenían datos propios o...? Bueno, citaban encuestas a CEOs que según ellos indicaban contracción económica. Veían señales de recesión por todos lados y básicamente decían que la economía real, la de la gente, no cuadraba con las cifras optimistas del gobierno. El endeudamiento les parecía insostenible. Entiendo. Pero entonces, frente a todo ese pesimismo, ¿cómo operaban día a día? Ahí entraba el análisis técnico puro y duro. Usaban muchísimo las velas japonesas. Mencionaban patrones específicos como la vela lápida, que puede indicar un techo, ¿sabes? O la vela guía, la vela inteligente. Nombres muy suyos. Y también herramientas más estándar, supongo. Claro, claro. Las bandas de Bollinger, por ejemplo, para ver la volatilidad y si algo estaba muy arriba o muy abajo. Tenían niveles clave bien marcados, como una resistencia cerca de los 44.300 puntos para el Dow en ese momento. ¿Alguna herramienta favorita? Le daban mucha importancia a la media móvil exponencial de 20 días, la EMA 20. La llamaban su termómetro rápido del mercado. Y además, tenían un algoritmo propio, el calculador de Milton. Aunque bueno, eran honestos. Decían, a veces acierta, a veces falla. No era infalible. Pongamos un ejemplo concreto. El 12 de agosto de 2025, salían datos de inflación, el IPC. ¿Qué esperaba esta fuente? Pues con su visión negativa esperaban un desplome, un open gap brutal hacia abajo. Desconfiaban totalmente del dato que iba a salir. Pero, ¿y su calculador? Ahí está lo curioso. Su calculador de Milton daba un resultado súper ajustado. 51% de probabilidad alcista, casi un 50-50. ¿Y qué pasó realmente? Pues resulta que el mercado subió, y subió fuerte. Vaya. ¿Y cómo reaccionó la fuente? Inmediatamente cuestionaron el dato oficial. Salió 2.7% anual, un poquito mejor de lo esperado que era 2.8. Dijeron que eran cifras mediatizadas, retocadas. O sea, buscaron una explicación fuera de la economía real. Exacto. Justificaron la subida diciendo que era por expectativas de que la Fed bajara las tasas, o simplemente manipulación, no por fortaleza real. Concluyeron que el mercado estaba atascado, sidelines decían, y muy sobrecomprado. Entonces, con ese escenario, ¿qué predijeron para el día siguiente, el 13 de agosto? Basándose en esa sobrecompra y su desconfianza, predijeron una caída, una autocorrección, dijeron, o hasta un dump, una venta fuerte, buscando que el precio bajara hasta la EMA 20. Pero, espera, ¿y el calculador de Milton qué decía para el 13? Ahí viene la gran contradicción. Mientras ellos veían caída, su propio calculador marcaba 100% de probabilidad alcista y bajo riesgo. Increíble, un choque total. Total. Intuición pesimista contra algoritmo optimista. ¿Y quién ganó? ¿Qué hizo el mercado el 13? Pues el mercado tuvo un día explosivo al alza. El calculador acertó de lleno y la predicción manual, bueno, falló. Qué interesante. ¿Y para el 14? ¿Siguió la contradicción? Aún más compleja la cosa. Para el 14, el calculador seguía muy alcista, marcaba 92%. Ajá. Pero la fuente, insistía, predijo un open gap down, una apertura a la baja, aunque sí admitía que quizás después podría haber una recuperación, una vela positiva o falsa negativa. ¿Y por qué insistían en la caída si el calculador decía lo contrario? Su argumento era técnico. El precio estaba tocando la parte de arriba de las bandas de Bollinger.
Eso suele ser señal de sobrecompra extrema. Y dicen, históricamente fuerza un retroceso, al menos temporal. Pero me imagino que habría otros indicadores. Claro. Y ellos mismos lo reconocían. Decían que otro indicador, el MACD, estaba justo a punto de dar una señal alcista, una rotación positiva, que sugeriría más subidas. Otra contradicción interna. Es como si no pudieran evitar ver el lado negativo a pesar de las señales técnicas. Exactamente. Si miras el panorama general, su filosofía parecía ser que la bolsa era como una imagen falsa, un bluff, desconectada de los problemas reales. La deuda, mencionaban hasta la violencia armada comparada con Europa, la crisis de las pequeñas empresas, Entonces, ¿para qué usaban el análisis técnico? como una herramienta para especular, para arbitrar los movimientos cortos. Decían operar sin interés patriótico, simplemente adaptándose a por dónde iba el precio, pero siempre, siempre, con ese fondo de pesimismo sobre la economía real. En resumen, una estrategia muy peculiar. Intentar leer las señales técnicas del día a día, con herramientas propias y todo, pero siempre bajo la sombra de un pesimismo macro muy fuerte y una desconfianza total en los datos. Sí, y esto, bueno, nos deja una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? Si percibes el entorno como tan incierto, incluso manipulado, ¿qué peso real le das a esos indicadores técnicos de corto plazo? Claro. ¿Son de verdad una guía útil para el día a día? ¿O acaban siendo solo ruido que te distrae de un panorama general que consideras fundamentalmente adverso? Una buena pregunta para darle vueltas.